muy, muy grande. Y bueno, vamos a lo que nos compete en esta noche, que es el capítulo 7 de Romanos. El libro de Romanos, el apóstol Pablo va a tratar, como decíamos en el martes pasado, ¿no? El hecho de la justicia de Dios aplicada en nuestra vida a través de la salvación, y ese tiene un efecto en nuestra vida, ¿no? Que es la santificación, nos justifica y nos santifica, ¿sí? Nos justifica ante el Padre y nos santifica, nos coloca en lugares celestiales en Cristo, dice justamente Efesios, pero Romanos, Pablo lo utiliza justamente para animar a la iglesia, ¿eh? Y ahí en Roma recuerden que estaban bajo el imperio. Entonces, el apóstol Pablo va a tomar este capítulo 7 y va a tratar un tema. Ahí, Fede, si podés poner las placas, vamos a ir viendo. Excelente. Muy bien. La primera placa ahí que ustedes pueden ver justamente dice: santificados en Cristo por la fe, no más legalismo. Y Pablo va a tomar justamente este capítulo para poder hablar de algo tan importante que no es la salvación y más, ¿no? No es por ejemplo, entendemos de que justamente en Efesios va hablando que no es la salvación más las obras. Y acá Pablo lo que va a hacer es justamente a los hermanos explicarle un poco que la salvación, justamente, yo soy salvo y soy santificado por fe, por creer en Cristo. Y ya no tengo que vivir con el legalismo de que iba a tomar los primeros 6 versículos del capítulo 7 para introducir el tema haciendo una analogía con el matrimonio, ¿no? Ahí si me acompañan en lo que la segunda placa, Fede, ahí el hecho dice: ¿qué hace la ley? ¿No? Perdón, yo me equivoqué, ahí está. La palabra ley aparece 23 veces en este capítulo. Y es interesante que él quiere dejar bien marcado un contraste que es gracia y no ley. Muestra la figura del matrimonio, como le decía, y ahí en el versículo 1, va comenzando con una pregunta, dice: ¿acaso no haréis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, ¿sí? Si reprende, dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, y ahí empieza el cuadro, dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Raúl, Versículo 3. Sí, perdón, sabés que cuando hablas para el costado se pierde el audio, no se escucha nada. bueno, listo, ahí me corro, ahí está bien, Perfecto, gracias. listo, pido disculpa. Entonces le decía, versículo 3, así que siguiendo el relato de lo que es la analogía del matrimonio, Pablo le dice, sí le dice: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley del cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y ahí les va relatando justamente el escritor de que la mujer, ¿sí? Va hablando del judío, ¿sí? Y el marido de la ley. Y dice, ¿no es cierto?, que mientras la persona esté sujeta, ¿sí? O mejor dicho, esté viva, está sujeto a su marido. Y va haciendo justamente ese paralelo de que con el versículo 4, que cuando estábamos muertos, ahora estamos vivos, dice, mediante Disculpa, Raúl, la perdón. fe. Sí, Sabés que de vuelta, cuando mirás para allá, se pierde todo, se escucha muy poquitito. Acá es que das bueno, vuelta la entonces cabeza, para porque no se escucha nada, nada. ok, ok, a ver, entonces me voy a acomodar diferente. A ver, voy a tratar de no tocar ninguna tecla de la compu. Ahí, Sí, 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 ahí perfecto. bueno, listo, entonces me acomodo esto para acá. Dame un segundito. Bueno, continuamos los desperfectos míos. Pido nuevamente disculpas. Ahí está. Bien, le decía entonces que el apóstol Pablo que va a hacer, ¿sí?
de tratar de, en este analogía del matrimonio, decir que ya nosotros antes estábamos bajo la ley, ¿sí? Le dice a los hermanos, pero ahora en Cristo ya estamos fuera de la ley. Y va hablando del hecho de que si uno de los dos mueren, queda liberado. Dice, ahí dice, el libre puede casarse nuevamente. La esposa es cualquier judío y el esposo es la ley. Entonces Pablo le quiere decir, nosotros ya no estamos más bajo la ley. Ahora, hay una palabra que puse al principio y pido disculpas porque me la olvidé, que es legalismo. Justamente Pablo les quiere mostrar de que ya no es por la ley el legalismo, es la tendencia de aplicar literalmente las leyes, sino estamos bajo la gracia. Recuerdan que anteriormente el Pablo le dice, bueno, vamos a pecar porque estamos en la gracia. No, en ninguna manera. Estamos libres, pero no para vivir en libertinaje. Y ahora estamos santos, no para vivir bajo el legalismo, sino bajo la gracia de Dios. Si pasa la siguiente placa, por favor, Fede. Muy bien, ahí va. ¿Cuál es el efecto de la ley? El efecto de la ley. Cuando yo estoy en la ley, estoy muerto. ¿Mm? Y cuando dejo que la ley gobierne mi vida, estoy muerto. ¿Por qué? Porque la ley me muestra que no tengo vida. Ahora, lo especial, yo puse ahí, es recibir a Cristo. Ahí en el versículo 4 dice, eh, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro amo. Nosotros a recibir a Cristo por la fe, ya tenemos otro amo. ¿Quién es? Justamente nuestro Salvador Jesús. Lo singular, que no solamente en Él tengo vida, sino al resucitar con, lo puse ahí. Porque eso es clave en la vida del cristiano, el hecho de haber recibido a Cristo, somos resucitados con Él. Ahora, la persona que sigue, digamos, sin Cristo, sigue bajo esa ley. El propósito ahora que yo estoy en Cristo, ¿qué es? Servirle y llevar fruto. Y yo me preguntaba, primeramente hoy le daba gracias a Dios justamente porque ya no estoy más bajo la ley, estoy bajo la gracia. Y saber de que estoy bajo esa gracia, como dice el versículo 4, estoy para llevar fruto. Y la pregunta es, ¿qué clase de fruto estoy llevando? ¿Es un fruto que permanece realmente? Le voy a compartir. Dios me da la bendición de estar en esta fundación y poderle servir. Pero yo me preguntando, ¿yo estoy sirviendo al ojo, como dice Pablo justamente en la Escritura, o estoy sirviendo realmente agradecido a Dios? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos. ¿Cómo estoy sirviendo yo a Dios? No estoy preguntando qué es lo que estoy haciendo, sino cómo lo estoy haciendo. Pablo también nos habla en Corintios de que todos somos miembros de un cuerpo, la iglesia universal, pero también la iglesia local a la cual pertenecemos, ¿no? Y Dios me salvó, Dios me compró, pero no para vivir en el legalismo, sino para que en esa gracia yo pueda vivir y llevar fruto, y llevar fruto. Ahora, ¿se acuerdan del Evangelio de Juan capítulo 15 que dice que aquel pámpano que permanece, esa palabra permanecer significa estar en, dice, lleva fruto. Y el Señor Jesús lo que va a hacer, que si lleva fruto, lo va a limpiar, ¿para qué? Para que lleve más fruto y mucho fruto. Y ese fruto que permanezca. Eso es lo que quiere el Señor en nuestras vidas, hermanos, que nuestro fruto pueda permanecer. Ahora, la Escritura también nos menciona de que el Señor no quiere que sean cosas de labios, sino acciones que reflejen un corazón realmente comprometido, un corazón convertido a Dios. No convertido a una religión, no convertido a una norma, sino a Dios, a Dios. Ahora, cuando yo resucito, en el sentido de que, recuerdan,
el capítulo anterior cuando dice que estamos en el bautismo, ¿sí? Y resucitamos para vida, ese cuadro, en Cristo resucitamos, ¿sí? Ya no estoy más muerto para llevar fruto y que ese fruto permanezca. Ahora tengo que ser guiado por ese nuevo amo. ¿Cuál es mi nuevo amo? El Señor Jesús. Ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia del Señor Jesús. Y Él es mi nuevo amo, a Él me debo, a Él quiero servir y ser un siervo por amor. Tengo que estar guiado y siendo guiado cada día por el Espíritu Santo. Lo dice el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Ya no estoy más bajo la ley, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, que la libertad que tengo en Cristo, no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, la placa siguiente, Fede, porfi, ahí nos va a justamente mostrar en el versículo 5 y 6 que leía, es la crisis. Nos muestra una crisis interna también. Tratar de vivir, justamente ahí lo puse, tratar de vivir para Dios bajo la ley, bajo el legalismo. ¿Sabes qué? El que es legalista, el que es legalista, empieza a ver en lo demás los errores que la persona tiene. Cuando uno como hijo de Dios empieza a mirar a los hermanos no con amor, no con misericordia, no como el Señor mira con compasión, ¿sabes qué? Empieza a ver los problemas en otros, ¿no? Ah, pero este hizo esta persona, esta cosa está fuera de lugar, y empieza a ver todo lo que está mal en los demás, porque en realidad no quiere mirar adentro de su corazón y saber que ese problema está en él. Pretende vivir para Dios bajo ese legalismo. Ahora, el versículo 5 y 6 le decían, le mostraba la crisis, pero del versículo 7 hasta el final va a mostrar el conflicto en el hombre, ¿sí? Y saber que vivir bajo la ley no me va a traer espiritualidad. Yo por guardar la palabra en sí mismo, ¿sí? No me va a dar espiritualidad. ¿Qué me va a dar espiritualidad? Dejar que Dios me gobierne y así practicar la palabra de Dios y ahí voy a poder ser santo. Voy a poder vivir de la forma que Dios quiere. Ahora, si vamos a la próxima, Fede, ahí, ¿qué hizo la ley? Versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Pablo responde, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. ¿Mm? Si la ley no dijera, no codiciarás. ¿A qué se refiere Pablo con este versículo? Es justamente que la ley en sí misma no es mala y me revela el pecado que hay en mí. ¿Mm? Si uno no conociera a Cristo y yo estuviera leyendo la Biblia lo que va a mostrar, ¿qué dice Pablo? Que yo soy pecador, que yo no puedo llegar al cielo. Está bien, me da también la solución para poder llegar al cielo. Pero la letra en sí misma me muestra cuán pecaminoso soy. Justamente ahí la palabra codicia va mostrando, esa palabra significa lo más profundo y prohibido del corazón. Codiciar es sabermos qué es el anhelo que yo tengo por el bien que tiene otra persona o por el objeto que tiene la otra persona. Lo más profundo va tratando Pablo a través de este versículo, diciendo, la ley me muestra aquello más profundo, digamos así, que hay en mí. ¿Por qué? Porque eso es lo que soy realmente. No nos olvidemos que todavía en nosotros está precisamente que la naturaleza caída. El viejo Raúl continúa, ¿eh? Pero tiene que prevalecer el nuevo Raúl. El nuevo Raúl es espiritual, o sea, espiritual en el sentido de que al nacer de nuevo en el Señor Jesús, ¿sí? Espiritualmente hablando, tiene que crecer
tiene que crecer en esa espiritualidad. Ahora, la ley me revela que hay pecado en mí, pero también ahí en el versículo 8 encontramos de que la ley reaviva el pecado. ¿Por qué? Porque me muestra cuán pecado, o mejor dicho, cuán pecador soy, ¿sí? Y reaviva ese pecado que hay en mí. A ver, la palabra se acuerda en el relato bíblico cuando el Señor enfrenta a los fariseos y le dice, ustedes dicen, no matarás, pero cualquiera que mira con odio, con rencor, en su corazón ya mató a esa persona. El Señor Jesús cita la ley, pero le muestra lo que es la gracia, le muestra lo que es la gracia. Y sabes que la ley reavivó el pecado en mí. Dice el versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque si la ley y el pecado está muerto. ¿Mm? O sea, el pecado está, pero la ley que lo manifiesta, lo reaviva en mí. Mi naturaleza, un bebé, por ejemplo, cuando comienza a crecer, yo no creo que el papá le va a enseñar no y mío. Ya está esa naturaleza en esa criatura. Y cuando esa persona sigue creciendo, ya tiene 5 o 6 años y va de pronto y le dice, no, no haga esto porque está mal, ya va teniendo ese conocimiento de qué, de que saber qué es lo que está mal. Pero cuando se enfrenta, por ejemplo, allá a la vida, la conciencia le va a decir qué cosas está bien y está mal. Y Pablo le dice, ¿saben qué? La ley en sí no es mala, pero ¿qué va a hacer? Va a reavivar el pecado en la vida del hombre. Y esa palabra ocasión significa que oportunidad, estimular, instar. ¿Sabes qué? La ley va a mostrar en diferentes oportunidades cuánto pecado hay en mí. Ahora, pensando en el plano, digamos, como hijo de Dios, el hecho de que cuando yo me confronto a la palabra, a este espejo, como dice Santiago, ¿qué hace? Me muestra cuán pecador soy. Pero ahora yo tengo al Espíritu Santo de Dios, que también ese Espíritu Santo, si lo dejo activar en mí, va a hacer de que yo vaya y confiese a Dios el pecado. Esa es la bendición que tengo de estar en Cristo, de que la palabra de Dios me muestra cuán pecador soy, pero tengo la oportunidad de ir a Dios y de pedirle perdón. El hermoso versículo de 1 Juan 1:9 está escrito para nosotros los hijos de Dios, que si confesamos, ¿qué hace Dios? Perdona. Pero después el capítulo 2 dice, no, no digan que no tienen pecado, porque si no tienen pecado le hacen a Dios mentiroso, porque Él me muestra con su palabra de que Raúl es pecador. Un pecador perdonado, pero es un pecador. Un pecador que va a seguir pecando y que tiene la oportunidad de pedirle perdón a Dios, que tiene la oportunidad de restaurar esa comunión con Dios, ¿no? Ahora es interesante, ahí puse, cuando está la advertencia, mi carnalidad más me empuja a hacerlo. Y puse ahí carteles. ¿Por qué carteles? Porque la escritura va a ser como esos carteles de señalización en la ruta. ¿Mm? Quienes han tenido la oportunidad de viajar van a ver señales, ¿no? Cuando llega a una urbanización van a tener el 60-40, ¿eh? Cuando van a ver quizás un hospital, una escuela, va a ver el cartel que dice despacio. Cuando llegan a una rotonda va a haber un círculo mostrando justamente qué es la rotonda. Y sabes qué, así va a ser la ley, así va a ser la escritura. Pero para aquellos que somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo que quiere impulsarnos a poder ¿qué? Confesar
es error. Ahora, la ley no solo revela el pecado y no solo lo reaviva en mí, sino también reafirma que soy pecaminoso. Ahí en el versículo 9, ¿m? Dice, pero yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿M? Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Sabes qué? Pablo le está diciendo, ¿sabes? El pecado va a tomar ocasión a través de qué? De la instrucción de la ley. Y esa palabra ocasión, ¿m? Va hablando de qué? De oportunidad, de oportunidad. Ahora, el problema no es la ley, sino el pecado que está en el hombre. El problema en sí no es la letra, sino mi corazón que está de continuo al mal. Y Pablo le va a decir, hermanos, ¿saben qué? La ley en sí misma no es mala, sino que me muestra que yo soy pecador. Recuerden que él era un erudito. Recuerda que él cuando empieza a poner sus credenciales, él dice, soy fariseo de fariseo en cuanto a la ley, temeroso, temeroso. Era una persona que guardaba precisamente la ley, pero él entendió que la gracia era más allá de eso, más allá de la ley. Y le dice a los hermanos, la ley me revela cuánto pecado hay en mí y reafirma que yo por sí mismo soy pecador. Vamos a la siguiente, Fede. ¿Qué hizo la ley? Versículo 14 hasta el 25, hasta el final, me va a mostrar la ineficacia. Que la ley no hace nada. La ley me muestra, sí, que soy pecador, pero la ley en sí misma, versículo 15, no puede cambiar a la persona. ¿Eh? La ley me va a mostrar de que soy pecador. Ahí en el versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Sabes que la ley no me puede cambiar? Me va a mostrar, como leíamos anteriormente, de que soy pecador. Soy salvo, puse ahí, pero soy un tremendo pecador. Ahora en la gracia soy salvo, pero sigo siendo pecador. Pero tengo la oportunidad de ir a Dios y poder pedirle perdón. Ahora, ahí en el versículo 16 en adelante, vamos a ver que no me puede capacitar a la persona para hacer lo bueno. ¿Mm? Como leíamos justamente en los versículos siguientes y hasta el 21, es decir, yo sé que la ley es buena, pero a mí no me puede capacitar para hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque tengo mi naturaleza, como le decía anteriormente, de pecar, de pecar. No sé si les ha pasado, hermano, que a veces pedimos perdón por algo y quizás al día siguiente o a los 2 días volvimos a hacer lo mismo, en lo cual le pedimos perdón a Dios. Cuando somos confrontados con la palabra de Dios y entendemos que hemos pecado y ofendido el carácter santo de Dios, el Espíritu Santo empieza ahí a revolver en mi interior y decir, no, tengo que ir y confesar. ¿Sabes qué? La ley y la ley no soluciona ni capacita para la santidad, sino Dios solamente me da la oportunidad a través del Espíritu Santo y la confesión y por su palabra de seguir esa carrera que tengo por delante. Hay una lucha interna. Lo que no quiero, dice Pablo, eso hago. Y lo que tengo que hacer,
no lo hago. Versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo entendía de que Dios le amaba y que él era un pecador y lo que él guardaba como legalismo no le podía ayudar. Ahora, la placa siguiente, Fede, dice, la ley es ineficaz, es ineficaz. No hay, no hay fruto en la ley, pero tengo la gracia. La ley no me puede exonerar. Ahí versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley no me puede exonerar. Exonerar significa dejar de lado. Exonerar significa dejar sin culpa. No puede. Después más adelante dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Y la idea de esa palabra miserable es de alguien que está exhausto, cansado, rendido después de una batalla. Pablo venía luchando en su interior de saber de que tenía, que había guardado la ley por tantos años, pero entendió de que la ley no lo podía exonerar de esa culpa. ¿Por qué? Porque estaba esa lucha interna, esa lucha interna. Y hermanos, tenemos que tener cuidado de no caer en el legalismo, de querer aplicar literalmente las leyes de Dios, en el sentido de que solamente existe, ¿cómo decirles? Que sí sabemos que la palabra de Dios es la que nos va a guiar, la que nos va a sostener, lo que nos va a dar la guía, ¿no? Dice el salmista, lámparas a mis pies tu palabra, y ella nos va a dar la sabiduría para continuar. Pero ¿sabes qué? No tengo que ser legalista, sino tengo que considerar la escritura como esa herramienta que Dios me da para poder continuar esa carrera. Ahora, el legalista, ¿qué va a hacer? Negará su miseria, se convierte en un fariseo autosuficiente y se desespera para dejar de seguir a Cristo. Eso va a ser el legalista. Lo repito, si lo pueden leer también, dice, el legalista negará su miseria, negará su pecado, se va a justificar o autojustificar. Se convierte en un fariseo. ¿Recuerdan los fariseos? El Señor Jesús los confrontó y le dijo, ustedes son un sepulcro blanqueado. Por fuera aparentan, pero adentro hay muerte. ¿Por qué? Porque ponían carga en lo demás que ni ellos mismos estaban dispuestos a seguir. Se van a creer autosuficientes, que todo lo pueden y que todo lo saben. Y se va a entrar a desesperar y tarde o temprano va a dejar de seguir a Cristo. Pablo quiere en este capítulo decirles a los hermanos que están en Roma, hermanos, la ley en sí misma es buena, pero la ley no me deja de lado, sino la ley me muestra cuán pecador soy. La ley me muestra que mi corazón es de continuo hacia el mal, pero el único que me puede libertar es Cristo. Como lo puse ahí en mayúscula, solo Cristo puede darme libertad. Solo Cristo. Ahora, hermanos, ¿cómo estamos viviendo la vida cristiana? Puede ser que hayan hermanos que tengan meses de conocer al Señor o quizás otros años, pero cada día, ¿cómo realmente estoy viviendo esa vida cristiana? ¿Realmente estoy dejando que el Espíritu de Santo de Dios utilice este libro? ¿Y realmente dejo que Él guíe mi mente? Hay una lucha interna, hay una lucha interna. Todo, no, no, la lucha no solamente lo tienen los hermanos de Enea, por ejemplo.
o los hermanos el hermano Raúl. No, todos tenemos luchas internas. Y saber de que cuando somos confrontados con la palabra, el espejo, nunca vamos a ser iguales. Pero Pablo les quiere dejar bien en claro que solo el que puede libertar es Cristo, es Cristo. Ahora, disculpen, me entró justo una llamada y la corté. Hermanos, que podamos tomar el compromiso de vivir en esa libertad, que podamos tomar el compromiso de que esa libertad no es para vivir como habíamos visto antes en libertinaje, sino que esa libertad es para mostrar a Cristo, para saber de que su palabra es la que me tiene que guiar, para saber también de que en Cristo tengo la victoria, ¿sí? Y quiero terminar con un versículo, si me acompañan, ahí en el libro de Timoteo. Fede, ¿podés leer Timoteo capítulo 2, versículo 1, por favor? Ahí vamos. Dame un segundito. Sí, señor. ¿Cómo es? ¿Segunda Timoteo? Sí, señor. Capítulo 2, versículo 1. Dale. Dice así. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Gracias. ¿Querés ¿Lo que- puede leer de vuelta? Me gustó esa traducción. Dale. Justo la había cambiado para leer de la otra, ahí va, ¿eh? En Hebrea. Es de la Nueva Biblia de las Américas. Ahí va. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Qué hermoso concepto, ¿no? El hecho de fortalecerte va justamente, yo tengo aquí la Reina Valera, dice, esfuérzate, ¿no? Es una decisión personal, hermanos, cada día ir a la fuente de agua, la palabra de Dios, y justamente fortalecerte, agarrar y tomar las fuerzas. ¿Por qué? Porque estamos en esa lucha. ¿De qué? Como decía Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que tengo que hacer, no lo hago. Pero tenemos esa libertad en Cristo. ¿Para qué? Para ser victoriosos. ¿No? Justamente hay un versículo en Romanos, dice de que somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Queridos hermanos y amigos, que la gracia de nuestro buen Dios les guíe cada día, les sostenga, que el Señor me los guarde del todo pecado, de todo mal, y puedan ser luminares donde Él les coloque. Me siento privilegiado de poder compartir con ustedes, oramos por ustedes y deseamos que en la gracia del Señor nos permita podernos ver otra vez.